está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Nos estamos acercando al fin fin de un año y al inicio de otro. Las cosas no van a cambiar porque cambie un año. Las cosas van a cambiar si cambiamos nosotros. Si cambia uno. Y si nosotros hacemos que cambien. Sabe que hablando del libro de Darwin, en la historia de la humanidad ha habido, como siempre, saltos importantes, no solamente en la parte social, política, sino científica. Darwin fue, digamos, fue una revolución en el pensamiento para indicar el origen de la vida, de dónde venimos, cómo se produce el proceso de evolución. Y ese libro generó toda clase de polémicas. Toda clase. Entonces tenemos dos teorías. La teoría de que nosotros somos aquí donde estamos, todo el sistema biológico, producto de una evolución, y la teoría creacionista, que dice que nosotros somos producto de la creación de Dios. Esas dos ideas han estado en el debate y siguen en el debate con un determinado nivel de intensidad. Pero a raíz del libro de Darwin, por allá por el año 1900, un científico ruso, Vavilov, emite el criterio de que en la naturaleza nos brinda, precisamente por la evolución, todos los rasgos que la genética intenta buscar. Es decir, si buscamos bien, el maíz más importante, las especies se adaptan, ellas naturalmente y por selección propia, a los rigores de donde se esté desarrollando. Por ejemplo, el mejor maíz se va a producir en la zona donde hay los suelos y el clima adecuado. La cebolla, por ejemplo. La mejor cebolla se produce en países con días largos. No como nosotros, que somos países de días largos. Nosotros producimos cebolla de menor calidad, pero más rápido. Y en fin, este es un debate interesante y que sigue el desarrollo de la sociedad. De manera que así que se forma la opinión de verdad, cuando a través del pensamiento usted busca la verdad. El que opina sin pensar no busca la verdad. Lo peor que el que opine sin buscar la verdad cree que ya él tiene la verdad. Entonces aquí hay cambio y fuera, como dice el poeta Pedro Rivera. ¿Qué podemos discutir con alguien que piensa que su opinión es la verdad? Y la verdad absoluta. Y la verdad absoluta. Todos somos corruptos, todos los jueces son corruptos, como usted decía, pero en realidad eso no es así. Pero bueno, vamos a darle un pantallazo al mundo internacional porque le quiero traer a su consideración algunas de las ideas fundamentales que ayer expresó en una larga conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Pero fíjense lo que está pasando en Perú, después de lo que hizo nuestro amigo presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo, al darle el indulto, no consideró el nivel el estado de ánimo de las masas en Perú. Y hoy tenemos todas clases de manifestaciones en Perú, producto del acuerdo que él logró, que debió hacerlo hacía rato, ¿no? Lo que pasa es que lo llevó hasta el último momento. Perú sigue siendo un objeto de una discusión, porque cuando Pedro Pablo asume como Maragall con el caso de Brecht, lo que hace es irse a la radicalización y toma decisiones que cierran proyectos y deja miles de peruanos sin empleo. Y para resolver su presidencia, entonces hace una concesión. En el caso de Fujimori, que tiene 2 periodos en su vida política ejecutiva como presidente, el periodo en el que él estabilizó a Perú, recuerden las masacres que Perú estaba sometido, y el periodo en el que Vladimiro Montesinos y todo el aparato de seguridad tomó control. Y se dan los asesinatos, los asaltos, pero no se crea que mataba nada más el ejército también. Sí, mataba todo el mundo. Ya mataba. O sea, Perú quedó como estaba Colombia, en una virtual guerra fratricida que quienes pagan siempre en esto son los que quedan en el medio del fuego. Y decenas, centenares de personas quedaron atrapados en juicios que no eran juicios, en actos prefabricados, en matanzas. Bueno, aquí nosotros lo vimos al lado de nuestro país, en Colombia. En Colombia.
Y esto sigue manteniendo a Perú en alta tensión. Ayer, en los Estados Unidos, la embajadora anuncia que los Estados Unidos recorta el presupuesto de los Estados Unidos a las Naciones Unidas en 282 millones de dólares. Represalia inmediata y al contado. En un acto que demuestra el poco importa de los Estados Unidos con respecto a la opinión global. Yo soy el papazote y que uno hace lo que yo digo. Asumen las consecuencias. Asuma las consecuencias. Y eso llevó, por ejemplo, al presidente de Guatemala a creerse que realmente él está en el poder con el señor Trump, olvidándose de lo efímero que es el poder imperial cuando toma estas decisiones, y toma él también decisiones para estar ahí en el juego, porque Morales en Guatemala no representa nada. Es un presidente que no manda nada. Es lo que es realmente, un cómico. Un cómico. No por la decisión que haya tomado con respecto a él, sino que él es un cómico. Y él piensa que aquí, ya, teniendo la bendición de los Estados Unidos, ya él se va a quedar ahí. Bueno, muchos han tenido la bendición de los Estados Unidos y ha sido los propios Estados Unidos que lo entregó. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Fíjense la entrevista del ministro de Relaciones Exteriores. Les recomiendo que la vean en radio, televisión rusa, RT. Rusia Televisión, Novosti. Fíjense, esta es una conferencia que él da, una conversación que él tiene con 3 periodistas, con preguntas libres, todas las que ustedes quieran. Me llama mucho la atención el nivel de entendimiento que la estructura de poder casi imperial que tiene el señor Putin ha logrado entender del manejo mediático. El señor ministro de Relaciones Exteriores ruso es un hombre muy capaz, es un tremendo ministro de Relaciones Exteriores, un hombre con un conocimiento detallado y estratégico de lo que está ocurriendo en el mundo. Y esta entrevista, que aquí le estamos presentando unas vistas de ella, en esa mire lo que él plantea. Ante una pregunta del periodista, ¿cómo mira usted las relaciones de China Popular y Rusia? La respuesta del señor fue la siguiente. China es hoy la segunda potencia económica del mundo y dentro de unos años será la primera. Que un ruso diga esto, y no se pone ni a Rusia ni dice si es tercero o cuarto, no. China es la segunda y dentro de unos años será la primera potencia económica del mundo. Nosotros, dice Rusia y China, estamos trabajando para que en el mundo moderno que se abre podamos conjuntamente desarrollar proyectos de inversión en diferentes áreas del mundo. Entonces dice, el BRICS, que es, no el Brexit, el BRIC, que es la unión de Brasil, Rusia, Sudáfrica, China. India y China. India y China. Es una organización cuya génesis en desarrollo pretende exportar capitales a áreas de interés mutuo. Y cuando se le pregunta con respecto a América Latina, ¿cuál será? Dice, nosotros estamos preparando a toda nuestra avanzada económica para inversiones en América Latina. Y no es de extrañarse que en los próximos años Rusia y China puedan venir a América Latina a invertir. Esta concepción geopolítica de ellos y expresa que la República Popular China tiene tecnología, recursos, necesidad de materias primas y tiene todo el derecho a entrar en la región de América Latina y va a entrar con fuerza. Y dice él que uno de los importantes problemas de uno de los importantes puntos que esto va a traer es que va a haber una nueva remesa de inversiones hacia este continente. Esa es la importancia de esto. Nosotros acabamos de abrir relaciones comerciales, diplomáticas con China. Y el ministro de Relaciones Exteriores no solamente se detiene en eso, habla de los Estados Unidos, habla de la migración y le preguntan sobre los problemas de la muralla en México. Fíjese lo que él responde. Los problemas de migración de la región latinoamericana no tienen efecto en nosotros. Y creemos que esa es una migración más de carácter económico que de carácter político-militar. Es decir, las migraciones que se producen en Europa son el producto del flujo de países
devastados por guerras con otros intereses. Siria, Marruecos, toda la primavera árabe produjo la destrucción de Afganistán, de Irak, ha producido masivas migraciones. Y él dice que en el caso de América Latina es preferible construir puentes que murallas. Y que los Estados Unidos seguirá jugando un papel importante en el mundo, pero que tiene que adaptar su política a la nueva realidad multipolar que existe. Yo les recomiendo que ustedes vean esta entrevista porque ella nos dice a nosotros en qué mundo es el que nosotros estamos. Y tómense en el tiempo de mirar todas estas posiciones, porque aquí se está definiendo una política que, por un lado, ¿se recuerda cuando Nixon abrió las relaciones con China? Era la forma de enfrentar a la Rusia imperial, a la Unión Soviética. Hoy, las maniobras económicas, militares y políticas de la República Popular China y Rusia están combinadas. Hay mayor cooperación internacional y hay mayor influencia de estos dos países en el continente asiático y en Europa. El vacío que los Estados Unidos ha dejado está siendo llenado por ellos, por Alemania y por un replanteamiento que va a ocurrir en Inglaterra. Fíjese, les recomiendo que vean esta entrevista, pero fíjese lo que pasa ahora mismo en Inglaterra. Acabo de recibir de la revista The Economist la última encuesta sobre el desempeño de la señora primera ministra Theresa May. En la historia de Inglaterra no ha habido un primer ministro o primera ministra que haya tenido una caída tan vertiginosa como la señora May en sus primeros años, sus primeros meses de gestión. Está en 22% del índice de gestión de la señora May. Ni en los peores momentos del señor Mayor como primer ministro llegó a esos niveles. Esto es lo más bajo que ha llegado un primer ministro en términos de aceptación, en índice de gestión. Y esto se debe mucho al problema y ansiedad que genera el Brexit. No el Brexit, que es la salida de Inglaterra del mercado común europeo, y lo que eso significa para Inglaterra. Y ahí se abre un nuevo escenario importante que el propio ministro de Relaciones Exteriores hablaba, que con el Brexit se abren nuevas necesidades para Inglaterra y para nosotros también. Esa es la importancia de mirar el mundo que se está desarrollando, porque nosotros somos parte del comercio de ese mundo y somos punto obligado de ellos de referencia para nosotros. Entender ese mundo desde esta perspectiva nos permite a nosotros, Fernando, tener una visión global, ¿no? Y no pensar en chiquitito. Es mejor pensar en grande porque los pasos son más lentos, pero cada paso pensando en grande es 1000 veces mayor que 1000 pasos pequeños dados pensando en pequeño. Avanzar con mentalidad muy corta, aunque usted avance mucho, no avanza nada. Cuando usted tiene un proyecto de largo plazo, con grandes ambiciones, cuando usted avanza un paso, es mucho mayor que los miles de pasitos que usted dio en el micromundo que usted está pensando. Este mundo que se abre, y fíjese, en España. En España es una evidencia clara del fracaso del sistema político. Rajoy no entiende siquiera lo que está pasando. Sí, no tiene la menor idea de cómo salir de esta crisis en España. Y Sánchez tampoco sabe ser socialista. No. Y Podemos no ha entendido lo que está ocurriendo. Y solo Ciudadanos, que tiene un lenguaje más cerca del elector, fue el que captó los votos en Cataluña. Fíjese la importancia de entender lo que piensa el electorado, no lo que piensa usted. Porque hay gente que cree que lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, porque a veces no es que piensan, sino que opinan. Lo que ellos opinan es la verdad. Si yo pienso que el país está mal, aunque el país esté bien, los electores no. El elector mira el país de una forma muy diferente a usted. ¿Usted quiere saber eso? Hable con la gente. O sea, hay un desencuentro. Ahora lo que de Cataluña, eso de la tabarnia famosa, de los que quieren secesionar la parte proconstitucional de Cataluña. Eso es un subproducto, ya de la incapacidad global. O sea, y ahora lo que hace es que cuando la dirección global del país no entiende lo que está ocurriendo, entonces las sectoriales comienzan a enjambrarse. Y cuando se hacen enjambres políticos, es decir, colonias muy cerradas, ahí sí, ¿verdad?
Apaga y vámonos. Porque no hay forma de entenderse. Sí. ¿No? Y esto está avanzando. Y fíjese, termino con esto. Mire los graves problemas que Colombia está enfrentando al lado de nosotros. Colombia acaba de ser bajado en la calificación de deuda. A basura. A basura. Miren, pero además de eso, Colombia no se estabiliza políticamente. El presidente Santos termina su mandato en medio de una crisis general. El asesinato de dirigentes políticos sociales. En la última semana, 5 dirigentes han sido asesinados. Y continúa la confrontación sin entenderse. Y eso va a tener un reflejo en nosotros. Por supuesto. Para bien o para mal. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar un poco sobre esta decisión que se tomó ayer. ¿Es correcto este incremento de salario mínimo? Y yo quisiera hacerle una de 3 partes de lo que considero va a ser los elementos que usted debe tener en consideración para definir usted una estrategia y una visión de la dinámica política del año que se avecina. Así es, la ratificación de estas 2 magistradas, pero el anuncio de este incremento en el salario mínimo, 6.5% para las grandes empresas y de 4.5% para las pymes. Ingeniero Blandón. Bueno, mire, antes, una noticia ahí antes de ir al salario mínimo. Hoy hay la rendición de cuentas de Ayú Prado, presidente de la Corte por 2 periodos consecutivos. Es interesante escuchar lo que un hombre como él tiene que decir en un momento de esta naturaleza. De manera que nuestras reporteras están allá para traerles a ustedes lo que el magistrado presidente de la Corte, que termina su periodo el 31 de diciembre. 31 de diciembre de su periodo presidencial, salvo que otras negociaciones estén en marcha, nosotros no sabemos. En un mundo tan complejo pasan cosas tan rápidas en corto plazo que ya no nos da tiempo ni para analizarlas. Así que le estaremos dando a ustedes información de lo que diga el señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese lo del salario mínimo. Voy a usar un poco de tiempo para esto porque voy a reservar el viernes para ver un poco el problema económico de la figura completa. El salario mínimo en Panamá. Usted recuerda que bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli se dividió el país al final en 2 grandes zonas. 1, la zona urbana y 2, la zona rural. 2 solamente, pero con 30 actividades económicas. Durante la administración del presidente Martinelli se hizo el ajuste salarial, se hizo el ajuste del salario mínimo más importante de las últimas décadas. Y lo que hizo la administración Martinelli fue poner al día el valor del salario, porque en las anteriores administraciones no se habían hecho los ajustes necesarios. Y con la administración Martinelli se logró que el salario mínimo fuera expresión del verdadero valor real y tuvo un impacto muy fuerte en la economía rural. Muy fuerte. Particularmente en la economía rural. Sin embargo, los niveles de inversión pública eran tan altos que no se notó en el problema del empleo. Al contrario. Sí, al contrario. O sea, hubo un pleno, como había empleo, en mayor cantidad porque la economía estaba creciendo a un ritmo mayor. Digo, esos son los momentos de hacer ese tipo de cambios. Él hizo un ajuste que matemáticamente, conceptualmente, se correspondía con el momento histórico. Pero ese ajuste podía llevarnos a nosotros hasta los próximos 10 años. Esa es la realidad. Y era un ajuste que estaba atrasado porque no se habían hecho ajustes salariales al salario mínimo. En el año 2015, bajo la administración del presidente Varela, se hace su primer ajuste salarial en estas 2 zonas. En la zona 1, el salario global quedó en $677 y en la zona 2 en $529. En un momento en que la economía, el crecimiento de la economía, desde el final del último año de Ricardo Martinelli, venía bajando. Ese no era un momento para hacer ajustes de salario mínimo.
Y ahora se hace un ajuste nuevo con un promedio de 6,5% en la zona 1, que es la gran empresa, y en la zona 2, que es la área rural, en su mayoría, y la pequeña empresa, de 4,5%. Eso lleva el salario mínimo de 677 en la zona 1 a un promedio de 621. Son mis cálculos, ¿eh? Puede que falle en algún dólar, menos un dólar, pero eso no va a desmilitar mi análisis. En la zona 2 pasa de 529 a 552 dólares. Entonces decimos, el salario más alto de América Latina. Bueno, el salario mínimo a este tope se va a convertir en el salario máximo. Porque no existe, desde el punto de vista técnico, argumentos sólidos para justificar estos incrementos, que si usted suma los dos salarios, los dos incrementos, llevan una tasa de incremento de 15%. Y si usted mira el crecimiento de la inflación en Panamá, no se justifica esto, porque el problema ahora más importante es generar empleo. Y fíjese el efecto de esto en el sector rural, la pequeña empresa, y particularmente en el campo, que es donde está el 30% de la población y donde están la gente más pobre y de pobreza extrema. ¿A ellos qué le estamos haciendo? Sin una política agropecuaria adecuada, con una importación masiva, nosotros aumentaríamos los salarios mínimos, trayendo productos del extranjero que están subsidiados, estamos liquidando el sector empresarial en el campo. Y ahora le metemos otro aumento. Y como si fuera poco, todos los subsidios que se están generando en el sector, en el campo en particular, están haciendo que la mano de obra en el campo escasee. Entonces, los salarios se han ido más allá de la productividad. Y estamos produciendo localmente más caro por un incremento injustificado en el salario mínimo de la gente. Entonces estamos produciendo desempleo. Porque en el sector rural es donde el empleo está menos calificado. Y cada vez que nosotros eliminamos empresas, estamos eliminando la posibilidad de empleo no calificado como elemento fundamental para poder tener a la gente trabajando. Entonces nosotros nos hemos convertido en país no viable por el alto costo de la mano de obra, que tiene dos componentes, no solamente el salario mínimo, sino todo este subsidio que estamos generando ha producido en el campo, por ejemplo, gente con ingresos suficientes como para comer o beber sin tener que trabajar. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos? Pero además de eso, lo más malsano de esto es que estamos importando alimentos alegadamente más baratos. Claro que son más baratos, porque algunos son dompeados, es decir, con subsidios que vienen para acá, o algunos son congelados de a largo tiempo que se traen para acá y se venden como frescos, como el caso de la industria avícola, por ejemplo, duramente golpeada, y la porcina. A pesar de que hay en el país nuestro sectores del sector agrario que tienen alta tecnología, como los pollos, por ejemplo, la industria avícola y la industria porcina, por ejemplo, o la lechería de grado A, las importaciones masivas subsidiadas, no competimos con ellas. Entonces, al no existir esa política, esto es más grave. Y uno siempre se pregunta, bueno, por eso es la teoría de precios y salarios, ¿por qué nosotros nos quejamos siempre de que la vida es más cara si la inflación global en este momento es más baja? Que, por ejemplo, la inflación en la era de Martinelli era más alta. El problema es un movimiento es un problema de movimiento de dinero. Entonces, precios y salarios es una ecuación que hay que estudiar con mucho detenimiento para hacer los ajustes en el momento adecuado. No hay forma, cuando usted usa criterios políticos criterios políticos electorales para definir políticas económicas, usted está cometiendo un grave error. Porque lo más importante en este momento es mantener y generar empleo, y para ello necesitamos políticas de incentivo
al sector privado y al sector rural para que generen empleo. Y una política de producción, para que los innovadores tecnológicos puedan entrar con fuerza al mercado que coloca a nuestros muchachos en puestos de alto nivel, con mejores salarios. No es a través del salario mínimo, porque en el salario mínimo se benefician 292,000 panameños de una planilla que llega casi al 1,000,000 y tantos. Es decir, un 20%. Pero el efecto en cascada de este incremento presiona las demandas para salarios más altos. ¿Y por qué pasa eso? Porque en una economía de carácter consumista como la que tenemos nosotros, es imposible satisfacer las necesidades cuando, por ejemplo, este aparato se ha convertido, el celular, porque no es el celular el costo, es lo que usted necesita para que él ande, en un incremento del costo en la familia que tiene un promedio de casi 89 a 90 dólares en la familia más baja de ingresos mensual, que antes se usaba para comer. Entonces, cuando usted gasta dinero para chatear, para hablar bobadas, para lo que sea, eso usted lo reduce ¿de dónde? De su ingreso, que a su vez le hace a usted presentar, le queda menos dinero para comprar, y eso es lo que usted siente, que no tiene suficiente dinero y usted le echa al alto costo de la vida. Pero usted se va a cualquier lugar de este país, rural, indígena, urbano, y todo el mundo tiene celular. Panamá tiene 6 millones de aparatos de celular y tenemos aparatos fijos que nadie usa y van juntos a conversar y están chateándose entre ellos mismos. Todo eso cuesta. Entonces, los gastos del consumismo generan presión para más consumo y no tenemos capacidad ni siquiera de demostrar la felicidad que lo que tenemos nos pueda brindar. Entonces, aquí hay un problema de educación y de consumismo, pero en el fondo, cuando hablamos de política y particularmente de política de precios y salarios, hay que actuar con mucha responsabilidad. A mí no me parece adecuado esto que se ha hecho, porque ni el movimiento laboral piensa que esto es... No, nadie. No, lo que 20 dólares, que eso fue muy poco. Usted sabe lo que significa para una empresa 20 dólares mensuales. Para hacer estos ajustes, la primera cosa que hace una empresa pequeña es sacar a alguien. ¿Para qué? Para poder pagarle a los demás. Entonces le estamos pegando con fuerza a la pequeña empresa y a la grande la estamos haciendo improductiva. Y después decimos, sí, tenemos el salario más alto de América Latina y un día vamos a tener la masa laboral más desempleada de América Latina. Por eso tiene que haber un equilibrio. O más informal. En esto. Entonces, estas son cosas que deben ser debatidas. Y no necesariamente hay que hacer aumentos cada 2 años. Vamos a estar claros en eso. Los aumentos se hacen cuando las condiciones objetivas están dadas. Estas no son las mejores condiciones objetivas. No porque la economía esté mal, sino precisamente para evitar que esté mal. Porque lo que tenemos que crear es más incentivos y ya la administración Martinelli. Porque aquí nadie le queda crédito a nadie, porque ese es el país donde estamos. La administración Martinelli tuvo la valentía, era Alma Cortés, la ministra de Trabajo en ese momento, de llevar el costo del valor del salario mínimo y resolver la brecha que se había abierto en los últimos años, actualizarla y darle oxígeno para los próximos años. La administración Varela ha continuado esa política y lleva ya 15% de incremento en la base del salario mínimo. Súmele a lo que hizo Martinelli y se da cuenta el peso que eso tiene en las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que tenemos que analizar. Bien. Hoy sigue la audiencia de confirmación de las 2 magistradas. Y a las 9 de la mañana, los que se escribieron podrán hacer descargos. Mire, yo les voy a decir algo con respecto a esto. Yo tengo la teoría muy clara de que el sistema de selección de los magistrados es el que no funciona. Pero no ese es el problema, nada más. Es que nuestra carta política ya está desfasada. Estamos poniendo la fiebre en la sábana. Es más, yo le puedo decir que
las dos funcionarias, las dos profesionales que han sido seleccionadas, tienen capacidad intelectual para ocupar los puestos. Fíjese de dónde vienen, ahora le hago mi reserva, ¿de dónde viene la mayoría de los jueces que van a la Corte Suprema de Justicia en los países desarrollados en la sala penal? De los fiscales, porque son los que tienen experiencia en eso. ¿De dónde vienen los que vienen en civil? De los negocios. Este es un país capitalista, Baguette. Este no es un país socialista. ¿Qué es lo que tiene que bregar lo civil siempre? Esta es una experta en banco. De los que están allí, estas dos mujeres tienen mayor experiencia técnica profesional. Ahora, usted tiene cuestionamientos válidos frente al comportamiento de una de las fiscales. Sí, y yo los entiendo porque estamos en medio de un proceso judicial con alto nivel de cuestionamiento. Lo entiendo perfectamente bien. Y usted tiene el derecho a expresarlo. Pero tenemos que dejar que el sistema funcione. Que va a haber matraqueo, entendiendo el matraqueo como aquel fenómeno que se dio, por ejemplo, en Perú. El ejercicio del poder ejecutivo sobre el legislativo para, mediante cualquiera sea la fórmula económica o financiera, resolver el problema. Sí, va a haber. Lo ha habido en el pasado, lo ha habido en el presente y lo va en el futuro hasta que no cambiemos el mecanismo. Porque queremos ver hoy el problema, pero no lo vimos ayer. ¿Okay? De manera que yo pienso un poco como José Raúl Bueno, probablemente el gobierno tenga la capacidad de verlo. Esto no lo vamos a ver hasta el 31 de diciembre y muchos de nosotros estaremos más embebidos en tomar vino, que está pendiente de lo que está ocurriendo. Pero igual, no va a ser un cambio trascendental. Ese cuento de que aquí se juega la justicia, no, aquí no se juega nada. La justicia se juega cuando nosotros realmente decidamos que hay que hacer un cambio constitucional. Pero hay que hacerlo en el marco de la realidad política. Y rápidamente, fíjese, me quedan unos minutos, déjeme hacerle un pequeño análisis. Yo quisiera que usted tuviera en su mente 3 variables importantes para analizar usted el próximo año. Yo le voy a tratar de poner en las redes un balance incompleto de la situación política para que usted pueda llenarlo con su punto de vista, para que usted enriquezca su pensamiento y pueda hacer las críticas y los ajustes que usted cree. Pero hay una metodología para eso. Fíjese que en el campo de los acontecimientos que marcaron la historia del 17, con efecto en el 18, le doy una historia nada más. ¿Qué pasó en el 16? De los 3 eventos más importantes en el 16, que tuvieron efecto en el 17. Los papeles de Panamá en abril, la lista Clinton contra Wackett, y el 22 de diciembre, que conocemos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las declaraciones que había hecho, los acuerdos que había hecho Odebrecht. Fueron 3 elementos que influyeron, más toda la campaña de juicios, de investigaciones selectivas, como usted la quiera llamar, de todo este proceso judicial que ha habido el país, que ha sido sometido a este proceso por más de 4 años, por casi 4 años, perdón. Pero cuando montamos el 17, los eventos del 16 marcan el 17 y su estela va a marcar el 18. ¿Qué quiero decir con ello? El 17 abre con el caso de Brecht y se requiere una legislación especial para que el sistema penal inquisitorio, que no tenía la colaboración efectiva, tuviera una ley y se hizo una ley. Eso le permitió al Ministerio Público tener acceso a una negociación que culminó en agosto de este año, como Odebrecht, acceso a toda la información judicial que se producía desde Brasil. Y eso llevó a la audiencia que nosotros le transmitimos a usted aquí el 9 de enero. En esa audiencia, el Ministerio Público hizo una expansión de la investigación del caso, pero ese caso hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier cosa, investigación que surja, incluso he visto periodistas de otros canales diciendo que por qué la procuradora no investiga al ministro Roy. La procuradora no puede investigar al ministro Roy por una razón muy simple. Ese expediente está en la Corte. Ese expediente está en la Corte y ese expediente, ella no puede investigar lo que no puede hacer. Porque de hacerlo, invalida todo lo que está haciendo. Ya está hecho. Los periodistas debieran saber eso. Para no estar tuiteando tonterías.
Usted puede estar en contra o no de la señora procuradora. Lo que usted no puede decir cosas que ella tiene que hacer, que no puede hacer. Por ejemplo, ¿puede investigar otras cosas que están saliendo? No. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, que la Corte regrese su decisión, cualquiera que sea. Extenderla o no extenderla. ¿Por qué? Porque así se puede tomar una decisión, la Procuraduría puede tomar una decisión. Si no la extiende, entonces tendría que tomar el proceso hasta donde está ahí y verá qué mecanismo puede hacer para reinvestigar, si es que puede hacerlo, lo que tenga que hacer. Pero ese evento se junta con otra investigación que es lo que se llamó la Operación Blue Apple, que está en desarrollo y que sus efectos los vamos a ver el próximo año. Todo este proceso investigativo ha precondicionado la forma de pensar del panameño y va a ser una variable importante a tomar en el 18. Porque toda la clase política, bueno, yo no uso la palabra clase política, toda la dirección política, porque la clase no está diseñada para los políticos, la clase es una categoría social, que la quieren eliminar del diccionario con temor. Por ejemplo, la gente no dice capitalismo, sino la libre empresa. El capitalismo es capitalismo, punto. Eufemismo. Un eufemismo, eso es lo que es. Ha quedado golpeada duramente en su credibilidad. No solamente los partidos políticos, las organizaciones llamadas de la sociedad civil están altamente golpeadas en su credibilidad. Porque con pronunciamientos absolutistas, ellos se consideran los puros para condenar a nosotros los impuros, con pruebas que no tienen, con opiniones que no han sido corroboradas, y piden acción de la justicia sin respetar la justicia. Nosotros aquí hemos pedido en forma consistente respeto a los procesos de todos los que han sido bajo la de la administración Martinelli, a los cuales se les ha irrespetado sus derechos. Yo nunca he escuchado a ellos hablar de eso. Pero nosotros aquí lo hemos defendido con argumento. Igual que tendremos que defender a la señora procuradora porque ella no puede investigar lo que no puede investigar. Entonces, este acontecimiento, ténganlo en la mente, porque mañana le voy a hablar sobre cómo esto ha impactado en el cuerpo social y este desencuentro entre las direcciones del país y el electorado panameño que produce esta falta de credibilidad y que hace exponencial la dependencia del electorado de las verdades a medias o los fake news o las falsedades o las mentiras que en las redes sociales se expanden y que son expandidas a través de inteligencias artificiales sin ninguna posibilidad real de saber quién está detrás de eso. Entonces usted tiene que tener algunas armas para defenderse. Así como le recomiendo para terminar que vaya a vacunarse. Las vacunas están aquí, ahora nadie habla de las vacunas. El año pasado estábamos con una campaña, bueno, aquí están las vacunas. Y yo creo que es importante que usted se vacune. No solamente por lo que tiene el Ministerio de Salud, se vacune frente a las mentiras que en forma permanente se están diciendo en las redes sociales y usted tenga un nivel, ¿cómo se puede decir?, de reserva. De inmuno. No le pare bola, vamos a decirlo claro, a todas las cosas que se dicen, tenga su propia opinión. De hecho, ya usted la tiene, pero no se deje llevar de que van a regalar zapatillas o que van a regalar vino o trago. No. No se deje llevar por eso. Piense antes de opinar. Así es.